voy a quitar el banquito porque si no voy a quedar muy lejos del micrófono. Pues como siempre es un gusto de nueva cuenta estar en mi casa, en la Facultad de Derecho, donde quiero hacerles una reseña de cuál es el camino que he recorrido con la aspiración para ser el fiscal anticorrupción nacional. La primera posición de esta naturaleza, históricamente hablando, después de muchas y varios intentos que ha hecho el Estado mexicano desde hace más de 100 años, que se contempla en la Constitución la responsabilidad de los servidores públicos, precisamente y recordando lo que nos comentaba ahora el contador Lozano, la intención de participar en un proceso tan importante como lo es perseguir delincuentes, no solamente ha sido una parte de una aspiración personal, sino forma parte de una demanda social. Yo creo que en este auditorio, preponderantemente lleno de jóvenes, pero la audiencia en general en todo el país, no creo que exista una sola persona que no esté harta de los escándalos que día a día escuchamos sobre la corrupción. Antes eran mensuales, después fueron semanales, nos saltamos los quincenales, ahora son diarios y varios al día. Es decir, tenemos más escándalos mediáticos que Estado de Derecho. Y eso no solamente es un tema de impunidad, de percepción de la impunidad, no solamente es un tema de percepción de la corrupción, sino que es una realidad que vivimos los mexicanos, que también afecta a la cotidianeidad de los mexicanos, porque por supuesto, ante el crecimiento de la impunidad, crecen los índices de criminalidad. Es más fácil andar armado. Se dan las posibilidades para que una persona no solamente cometa un asalto en la Ciudad de México, sino que se abre la posibilidad de que los jóvenes cambien una columna de libros por una carrillera de AR-15 o de cuerno de chivo en cualquier parte del país ante la falta de oportunidades. ¿A dónde voy con este comentario? Que la desigualdad es una de las formas que ayudan a que la corrupción y la impunidad sigan en aumento en nuestro país. Quiero felicitar al Observatorio del Sistema Nacional Anticorrupción, a su presidente y a los integrantes de este observatorio. Quiero felicitarles porque precisamente este tipo de iniciativas ciudadanas son las que nos impulsan a seguir en esta lucha que yo le he llamado la gesta anticorrupción, y de la que nadie se puede sentir el padre o la madre de la lucha anticorrupción, porque precisamente en esta gesta anticorrupción no es una obligación del gobierno instaurar una lucha contra la corrupción, es una lucha de la sociedad mexicana donde todos tenemos responsabilidad. Por supuesto, los que estamos aspirando ahora no solamente en esta gesta anticorrupción a proponer ideas legislativas para que funcione mejor, sino a los que estamos con el firme propósito, la mejor intención de perseguir delincuentes, los que hemos vivido dentro de esta materia, que es la mía, la materia penal, y que tenemos la capacitación hecha en nuestro país y también con algunos gobiernos extranjeros, donde ha sido una pasión luchar en contra de los criminales. Pero para aquellas personas que crean que la corrupción, no solamente porque estemos estrenando un capítulo, que es el capítulo 10 del Código Penal Federal, los que crean que la corrupción no es un acto delictuoso, peligroso, bien lo dijo el contador Lozano, la corrupción mata. No solamente lo vimos desafortunadamente el pasado 19 de septiembre, sino lo vemos con los antecedentes que sucedieron en el estado de Veracruz, donde se han desviado fondos relacionados con programas de salud, con aquellos medicamentos que al parecer fueron sustituidos por agua destilada y que eran dispuestos para niños con cáncer. Más allá
de una noticia amarillista, tenemos el uso de materiales como sucedió en la carretera hacia Cuernavaca, donde se hizo este socavón y murieron personas también ahí. Es decir, si hacemos una recapitulación, estos 15 minutos que tengo para participar, por supuesto, son absolutamente imposibles de hablar de todos los casos de corrupción y cómo podemos comprobar que en efecto la corrupción mata. Decía yo que quiero felicitar al Observatorio del Sistema Nacional Anticorrupción porque una de las partes más importantes de todo el Sistema Nacional Anticorrupción tiene que ver precisamente con eso, con la participación ciudadana. Esta participación ciudadana que tiene que ver con la corresponsabilidad social. Y ya decía yo que no es una responsabilidad solamente del gobierno mexicano, del Estado mexicano, en los 3 niveles de gobierno, sino una corresponsabilidad de los que me están escuchando en este momento, de los que estamos aspirando a un cargo dentro del Sistema Nacional Anticorrupción, de toda la sociedad mexicana, porque es un problema colectivo, es un problema que hoy, los que tenemos cierta edad, nos acostumbramos a vivir en un mundo de corrupción, pero no por ello tenemos que legarles a las siguientes generaciones un país idéntico. Es una irresponsabilidad histórica para los que tenemos cierta edad pensar que ustedes, jóvenes, adquieran también costumbres ilegales, porque la corrupción es ilegal. Pensando en esta corresponsabilidad, también nos lleva de la mano la autonomía. ¿Cómo pensar que las actividades del Sistema Nacional Anticorrupción tengan credibilidad y tengan certeza en cada una de sus actuaciones cuando siguen dependiendo de un ente del gobierno, en este caso del Ejecutivo, otros del Legislativo, otros del Judicial, unos que designan, otros que ejecutan políticas, otros que diseñan esas políticas, pero digamos que nuestra arquitectura legal así está. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Buscar equilibrios de poder dentro de las instituciones públicas. ¿Con quiénes? Con los ciudadanos. ¿Cuáles ciudadanos? Los que estamos aquí, los que dicen ser ciudadanos como un efecto de moda o como un efecto de carácter electoral, o los candidatos independientes, que sí son candidatos pero no son independientes, que sí son independientes pero no son ciudadanos. Es decir, ¿a dónde voy con estos comentarios? Que tenemos que tener mucho cuidado en devaluar las características de las palabras. ¿Quiénes somos ciudadanos? Si nos vamos a la Constitución, todos somos ciudadanos. ¿Quiénes pretenden ser ciudadanos para ocupar un cargo público y hacer creer que tienen autonomía? Eso dista mucho. ¿Quiénes son? Los que no tienen ningún compromiso político con ningún partido político más que el interés nacional de servir a los demás. Esa es parte también de las características de la autonomía. Por supuesto, la autonomía y la corresponsabilidad tienen que ver con la democracia. Hoy en esta gran efervescencia electoral en la que vivimos, podemos tener una tercera forma de devaluación, que es la devaluación de la palabra anticorrupción. La lucha anticorrupción, la bandera anticorrupción, será la bandera que utilicen los candidatos independientes, pseudoindependientes, pseudociudadanos y los que sean propuestos por un partido político para vender y que sean comprados los votos. Y lo digo comprados los votos, me refiero a que convenzan con ese mensaje que no necesariamente lo van a poder hacer. ¿Por qué? Porque al día de hoy, después de más de un año, no se encuentra ni siquiera instaurado en su totalidad el Sistema Nacional Anticorrupción. Es decir, no hay congruencia entre el discurso que hemos escuchado, el que se va a seguir escuchando, hasta en tanto cuanto no tengamos una de las instituciones más importantes del Estado mexicano, que es el Sistema Nacional Anticorrupción, completamente constituido. Y no es porque yo quiera ser el fiscal y que si no me nombran a mí no va a funcionar el Sistema Nacional Anticorrupción, que se nombre a la persona que el Senado de la República considere puede hacer el trabajo y que además le dé certeza a la ciudadanía de que sí va a perseguir a los delincuentes y que no hay bajo ninguna circunstancia una simulación. Eso es lo que estamos buscando los mexicanos, lo que buscamos los universitarios,
lo que queremos los abogados y lo que nos hace falta y lo que hace falta legarles a ustedes como nuevas generaciones. Está en peligro nuestro prestigio internacional, está en peligro el prestigio de nuestra nacionalidad, porque ocupamos nada más y nada menos que el número 123 de 176 países donde el índice de percepción de la corrupción que realiza Transparencia Internacional nos ubica en ese lugar a nivel mundial, pero somos los más corruptos según ese mismo índice de América Latina. Y somos también los más corruptos según la OCDE. Estamos en el cuadro de horror, no en el cuadro de honor. Y yo creo que, así como yo, ustedes están verdaderamente avergonzados, porque esto también es responsabilidad de nosotros. Nos tardamos mucho tiempo en reaccionar y no podemos echarle la culpa a nadie. Pensar también que todo es culpa del gobierno federal, todo es culpa de los gobiernos estatales, de los diputados, de los senadores. No, no es así. Cada uno de nosotros, siendo honestos, tenemos un grado de responsabilidad porque nos hemos ganado ese lugar fatal a nivel internacional, pero tenemos la oportunidad de cambiar precisamente esa tendencia, y eso es cambiando precisamente la cultura de cómo estamos haciendo las cosas, cómo nos perciben las cosas, cómo estamos diseñando las políticas públicas, cómo se están priorizando todos los intereses políticos en la Cámara de Diputados y de Senadores. Por ejemplo, está por emitirse a menos de un mes la ley de egresos en la Cámara de Diputados. ¿Habrá algún actor interesado en impulsar un presupuesto específico importante para el Sistema Nacional Anticorrupción? Seguramente no, porque versus los enfrentamientos económicos que vamos a tener si eventualmente fuera yo el fiscal anticorrupción, me refiero a los criminales que hoy son multimillonarios en virtud de la corrupción, no tienen unos cuantos millones de pesos. Y ya lo vimos incluso ahora en el último escándalo internacional del Paradise Papers, donde parecía una lista de Forbes. En esa lista de Forbes, que es esta revista donde aparecen los más ricos del mundo, pareciera que esa lista de Panama Papers anterior y ahora Paradise Papers, pareciera que es una lista de multimillonarios que han llevado su dinero a esos paraísos fiscales. Cualquiera de ustedes dirá, ¿eso es un delito? No, no es un delito tener dinero, y yo no estoy en contra de la riqueza y de quienes fomentan la riqueza y crean empleos, por supuesto que no, siempre y cuando sea lícito. Gracias a los empresarios y gracias a los industriales de nuestro país y de otras partes del mundo se crean los empleos que muchísimos millones de personas tienen en el mundo. Sin embargo, hay otros muchos más que sin ningún esfuerzo son archimillonarios simplemente con la posibilidad de ser servidores públicos. También quiero hacer un señalamiento. No, y bajo ninguna circunstancia, porque es injusto y además es falso decirlo, no solamente los servidores públicos participan en actos de corrupción. La iniciativa privada y esta Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y las otras 6 leyes hoy contemplan la posibilidad de que particulares también estén sometidos a investigaciones de carácter administrativo y penal, porque en la corrupción por lo menos hay un binomio, cuando menos, pero normalmente estamos hablando de una red. Les voy a rogar que me digan cómo vamos con el tiempo, porque si no nos seguimos aquí 2 días. Muy bien, entonces me voy más rápido. Quiero hacer nada más un comentario relacionado con el sistema y que tiene que ver con un tema muy importante. Quiero que ustedes tengan la información que el Sistema Nacional Anticorrupción es la modificación de 19 artículos constitucionales. Por eso aquellos que denostan el Sistema Nacional Anticorrupción como una simulación están completamente equivocados. Modificar la Constitución no es fácil. Se requiere además de la ratificación de los congresos estatales. Para los que somos abogados saben lo que eso significa. No es cualquier cosa modificar 19 artículos constitucionales. El origen del Sistema Nacional Anticorrupción es la modificación del artículo 113 constitucional, que le da las funciones a estas 7 instituciones que se encargan también
a perseguir la corrupción de manera unilateral y conjuntamente en el Sistema Nacional Anticorrupción y la modificación de estas 7 leyes. Pero hoy nos encontramos en una coyuntura interesante que es también la modificación al 102 constitucional que tiene que ver con la Fiscalía General de la República y su autonomía, la cual por primera vez, después de 117 años de su creación en 1900, donde incluso dependió de la Suprema Corte de Justicia, es la primera vez que se le da la autonomía a la Fiscalía General de la República. Hay un transitorio que fue votado por todos los grupos parlamentarios, donde se le dio el pase automático a quien fuera el último que ocupara la titularidad de la Procuraduría General de la República. También hay una reforma a manera de iniciativa enviada desde el Ejecutivo Federal solicitando se modifique este pase automático que sigue estando en discusión en la Comisión de Justicia y en el Senado de la República. ¿A qué me refiero con esto? Para que pueda continuar la implementación de todo el sistema de justicia penal adversarial, del sistema de fiscalización, del sistema de transparencia, del sistema de seguridad pública, imagínense cuántos sistemas, y del sistema nacional anticorrupción, tiene que haber un cruce de estos sistemas y para eso se necesitan acuerdos políticos. Para eso se necesita voluntad política de nuestros legisladores, pero principalmente interés de la sociedad mexicana en hablar de estos temas, en involucrarnos de estos temas sin cansarnos. ¿Por qué? Porque está en juego el prestigio nacional. Quiero concluir de nueva cuenta felicitando al Observatorio del Sistema Nacional Anticorrupción por esta iniciativa, por la invitación que me hicieron como profesor de esta Facultad de Derecho y aspirante a la Fiscalía Anticorrupción. Quiero agradecerles a ustedes jóvenes y que se den cuenta de que en sus manos, y seguramente lo han escuchado y lo escuchan diario, no solamente está el futuro del país, está el presente de este país. Ustedes están aquí sentados haciendo ciudadanía y nosotros estamos invitándoles a empoderarse y a empoderar a la ciudadanía a través de todas estas acciones que parecen institucionales o que se escuchan como si fueran oficialistas. No lo es así. Es el momento de que la ciudadanía, la participación ciudadana, fortalezca las instituciones para eliminar una de las crisis más importantes que hemos tenido en México, que es la crisis de liderazgos. Esa enorme crisis que también tiene que ver con la crisis de credibilidad. Nadie le cree a nadie. Hoy es momento de poner un dique y volver a fortalecer a nuestras instituciones a través de la multiplicación de liderazgos. Que lo que ustedes escuchen aquí lo repliquen en donde estén y se conviertan en líderes de opinión en cada una de esas células sociales a las que pertenecen. Les agradezco mucho su atención.